Sí, Mallory. En mi grupo no ha pasado. No, realmente es que no nos iba a dar tiempo de todos. Por eso les Ok. dije, vamos a ver 5 o algunos cuantos, porque la clase es demasiado corta. Ya lo que nos quedan son 45 minutos más o menos. Y es demasiado, y es muy poco, pues, para abarcar el tema, explicar la actividad y ver todos los grupos. Entonces vamos a tratar de ver en cada clase diferentes grupos. Listo, chicos. Entonces, iniciando con nuestro tema del día de hoy. Bueno, esta es la actividad. Iniciando con nuestro tema del día de hoy, eh, el, el tema de los conceptos básicos de la empresa y las necesidades de mercado. Aprenderemos o veremos una metodología de cómo determinar esas necesidades del mercado. Antes de iniciar, la clase pasada uno de sus compañeros preguntaba qué es el campo de acción de una empresa. Básicamente, el concepto hay que profundizar un poquito porque él preguntaba por el campo de acción, pero es un concepto que también conoce como el campo de actividad. Campo de acción o campo de actividad de la empresa. Y es básicamente el rubro en el que se desenvuelve una empresa. Conjunto de productos y el mercado en los que una empresa quiere competir. Hace referencia al punto de partida de la estrategia, a la misión, a la visión también, y a todos los elementos que desarrolla el futuro de la empresa. Entonces aquí tenemos una imagen para que nos quede más claro. Básicamente es, tengo una idea de negocio, tengo una empresa y hay miles de oportunidades. En este caso obviamente no voy a poner las miles, solamente pongo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es donde la empresa decide, listo, yo me quiero enfocar a este nicho de mercado amarillo o a este nicho de mercado verde. Y a eso se le conoce como campo de acción o campo de actividad. Básicamente es a lo que mi empresa se va a dedicar. Y los que de pronto, pues, más adelante quieran montar algún tipo de emprendimiento, algún tipo de microempresa, se darán cuenta que dentro del root hay o cuando van a sacar el root hay un código, que decía el semestre, la clase pasada, el código SIU. Ese código básicamente es un número que dice tu empresa se puede dedicar a venta de material veterinario, por decir algo. 7510, su empresa se puede dedicar a la publicidad. 7511 al diseño y todas las actividades relacionadas con diseño. Y así incluso hay uno que es para los pensionados. Entonces, eso es lo que se refiere el campo de acción o más conocido como el campo de actividad de una empresa. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una empresa? Básicamente una empresa es una organización que tiene un carácter económico y social. Cuando hablamos de social, no estamos hablando de fundaciones ni nada de estas cosas, sino social, básicamente porque es una interacción social entre trabajadores, dueños, socios, etcétera. Entonces, por eso, económico-social. Y en la parte económica, pues, obviamente que busca una ganancia, un mantenimiento a través de la generación de recursos económicos. Entonces la definición básica dice un grupo de personas que destinan recursos financieros propios o de terceros para llevar a cabo actividades industriales, comerciales o de servicio que demandan los consumidores. Obviamente yo no puedo montar una empresa con un producto que no tenga mercado, un producto que no se vaya a vender. Y esta parte, obteniendo de esta actividad un rédito económico. Aquí se lo pongo en negrilla porque muchos autores consideran que lugares como, por ejemplo, fundaciones o hospitales son considerados también empresas a pesar de que no generen ganancias. Pues cuando hablamos de un hospital, digamos, público en este sentido, lo que buscamos es prestar un servicio a la comunidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los proyectos que hay en Cartagena de hospitales veterinarios públicos, pues no hay un tipo de ganancia, en este caso sería una fundación, que lo que la empresa gane
se reinvierte en este tipo de animales. Sin embargo, hay muchos autores afirman que estas empresas o estos lugares también son conocidos como empresas a pesar de que no generen ganancias. Ya ahí queda pues como a la decisión de cada uno cómo interpretar el tema. En mi caso yo pensaría que sí, que también hay que manejarlas como una empresa sin ánimo de lucro, podríamos decirlo de ese modo. Entonces tenemos el ejemplo de una de las grandes empresas de Colombia como lo es Alpina, y básicamente el éxito de una empresa se define por una misión clara y unos objetivos claros previamente establecidos, que deberán regirse por un reglamento interno y no solo eso, sino también por un reglamento externo. Toda la normativa que proponga el gobierno para, por ejemplo, en el caso de Alpina, la transformación de productos lácteos, la venta y suministro de materia prima, la compra de leche a los ganaderos y todo este montón de situaciones que giran en torno a una gran empresa como lo es Alpina. Entonces, pues muy en cuenta el tema de la reglamentación que propone el gobierno para el tipo de empresa que se está dedicando. Entonces, los sectores empresariales los dividimos en tres: sector primario, sector secundario y sector terciario. Básicamente, el sector primario, como Ecopetrol, se dedica a la explotación de recursos naturales, lo que son la minería, el petróleo, la ganadería directamente. Entonces, esos serían empresas que van en el sector primario, explotación y extracción de recursos naturales. El segundo es la transformación de una materia prima obtenida por terceros. Y aquí entra nuevamente Alpina. Alpina no ordeña sus propias vacas. Alpina le compra la leche a ganaderos colombianos. Entonces Alpina lo que hace es pasteurizar y transformar esa materia prima, llamada en este caso la leche, en productos como leche pasteurizada, no sé si Alpina vende azuero, los quesos y todos estos derivados de la leche. Eso es lo que hace Alpina. Y entra un tercer sector, que es el sector terciario, básicamente donde se comercializan los productos ya producidos, valga la redundancia, por otra empresa. Es decir, yo compro al por mayor cualquier tipo de producto y lo revendo, por así decirlo. Por ejemplo, una tienda de barrio. Una tienda de barrio no fabrica la leche que venda, no fabrica el azúcar, no fabrica la sal, no la transforma, sino que se la compra la leche, por ejemplo, Alpina, y ellos lo que hacen es vender nuevamente esa leche al cliente final. También entran en este sector las empresas de servicios, y especialmente las empresas de servicio público, EPM, Afinia, Surtigas, y todas estas Electricaribe, Aguas de Cartagena, y todas estas empresas que prestan servicios, no solamente servicios públicos, sino ejemplos como los bancos. Los bancos realmente no te venden un producto, sino que te prestan un servicio de almacenamiento y darle rédito a tu dinero. Empresas como algunos de los que han planteado los ejercicios de hoy, por ejemplo, asesorías de maquillaje, asesorías de construcción, asesorías de imagen, perdón, asesorías de construcción, pues todo esto son empresas de sector terciario. Si nos vamos a los tamaños, pues básicamente dividimos estos, de aquí a aquí es lo que llamamos MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, y simplemente se dividen, la clasificación básica es por el número de empleados que tiene. Una empresa con menos de 10 empleados es conocida como una microempresa, una empresa con menos de 50 empleados es conocida como pequeña empresa, una empresa con menos de 250 empleados es conocida como una empresa mediana, y una empresa con 250 o más empleados es conocida como una gran empresa. Entonces, básicamente, esa es la clasificación general en cuanto a los tamaños de la empresa. Sin embargo, ahí también entran, y en el material adicional que les subí, encontrarán también que algunos también lo clasifican por la cantidad de ingresos producidos y el capital bruto de cada empresa.
Entonces, básicamente, la empresa cuenta con 4 tipos de recursos. Y tenemos los recursos o el recurso humano, los trabajadores, socios, empresarios, dueños, recursos financieros, básicamente el dinero con el que cuenta la empresa, el recurso capital, que son las maquinarias, y pues aquí no sabría cómo representarlo, pero esto es el recurso tecnológico. Y cuando hablamos de recursos tecnológicos no nos hablamos de computadores, ni tablets, ni celulares de alta generación, alta gama, sino a todos los conocimientos y las tecnologías propias de cada empresa. Ya veremos un poquito más a fondo cada uno de esos conceptos. Y tenemos básicamente el recurso humano. El recurso humano, pues obviamente no son propiedad de la empresa, porque tú como trabajador de una empresa no eres propiedad de ellos. Trabajas para ellos, pero ellos no son tu dueño. Son el recurso principal de la empresa porque los trabajadores son los que ponen a marchar la empresa. Son los que coordinan el resto de los recursos porque, por ejemplo, habla un ingeniero de producción en una empresa que es el encargado de velar por la producción. Habrá una persona encargada de el tema de como psicología empresarial o salud ocupacional es la palabra, que se encargará de velar por la salud física y mental de los trabajadores. Habrá una persona de finanzas, habrá un administrador, el de finanzas obviamente encargado de manejar las finanzas de la empresa y el administrador pues de administrar los recursos. Entonces esas habilidades son intangibles y cada uno es encargado de coordinar el resto de los recursos en cuanto al recurso humano. Los recursos financieros, ojo con esto, que no se refiere solamente a la cantidad de dinero que posee la empresa en sus arcas, en sus finanzas, sino, por ejemplo, a las inversiones, préstamos, gastos, deudas, todo lo que tenga que ver con el dinero en efectivo, en cuentas bancarias, en cheques, como les dije, las deudas, CDTs que tenga la empresa, inversiones, y todo lo que tenga que ver con dinero, ya sea dinero propio, o sea, dinero de la empresa, dinero de terceros, o deudas que tiene la empresa con otras personas o con otras empresas. Entonces, estos recursos financieros pues son la que mueve a la empresa. ¿Por qué? Porque sin el recurso financiero no se puede comprar maquinaria, que sería el capital, no se puede pagar a los empleados, que sería el recurso humano, y no se podría invertir. Entonces, este recurso es el que mantiene funcionando al resto de los recursos y puede provenir de diferentes fuentes, especialmente digamos, de los réditos económicos que genera la empresa. Es decir, si mi empresa es productora de zapatos, la principal fuente de ingreso de mi empresa productora de zapatos va a ser la venta de los zapatos. Pero puedo obtener otros ingresos de, por ejemplo, donaciones, otros ingresos de, por ejemplo, acciones, venta de acciones, venta de pues, una maquinaria que no estoy usando, la puedo vender y eso me genera otro recurso financiero. Cielo, adelante, pregunta. Qué pena volver a preguntar, lo siento. Tranquila, no te preocupes. Cuando una persona invierte y bueno, tiene un recurso económico para el capital, pero aún así quisiera volver a invertir, ¿lo puede hacer? O sea, es que no te entendía mucho. Por ejemplo, si una persona invierte, ¿cierto? Y bueno, obtiene sus ganancias y además de eso el capital para volver a invertir y comprar más mercancías, ¿cierto? Claro. Bueno, tiene eso y además de eso el capital que tiene le parece insuficiente, ¿puede volver a invertir? Pues sí, claro que sí. Es que yo creo que esa es la idea de una empresa, mantener la sostenibilidad en el tiempo. No es que yo haga una inversión, me gané pues lo que quería ganar y listo, me fui con ese dinero. Yo con ese dinero puedo volver a reinvertir y volver a comprar mercancía. Incluso así comienzan las pequeñas empresas. Simplemente, pues yo hablo un poquito de mi experiencia personal, se inicia
de cero. El mejor consejo es no meterle de inicio, no meterle toda la ficha, es decir, todo el dinero, todos los recursos que tengas a la empresa, porque no sabes cómo te va a ir, no sabes qué problema te vas a encontrar, no sabes todas estas situaciones. Entonces la idea es empezar de cero. Yo empecé de cero, solamente lo único que hacía era yo preparar mis diseños y mandar a fabricar, mandar a construir en otro lugar. Poco a poco, una vez pues ya yo vi qué era lo más rentable dentro de mi idea de negocio, pues yo le invertí un poco más a eso y compré una maquinaria que me servía para esa parte. Entonces con eso que yo gané me sirvió para comprar la maquinaria. Ahora con esta otra maquinaria que yo tengo, pues puedo seguir generando recursos y esos recursos más adelante los puedo invertir en otro elemento que yo vaya necesitando. Y así sucesivamente es como se van creando pues todas esas recursos económicos que va generando la empresa. La idea de todo es eso, invertir, ganar y volver a invertir, es decir, ir haciendo crecer tu empresa. Entonces, sí, lo mejor es eso, lo mejor es ganar, invertir y otra vez seguir pues poniendo a funcionar ese dinero. Incluso veía ayer una publicación, creo que de uno de sus compañeros, donde decía, algún experto en economía, supongo, decía, tú le pones una cantidad o dos plátanos una cantidad de plátanos X a un mono y le pones una cantidad de dinero o harta cantidad de dinero y el mono va a elegir el plátano. ¿Por qué? Porque el mono no sabe que el dinero compra muchos plátanos. Y él hacía una analogía que decía, es mejor, es más seguro trabajar con un salario fijo, pero es más provechoso trabajar con ganancias, es decir, con tu propio negocio, con administrar tu propio dinero. Y poco a poco, pues esa es la idea de todos. Ir montando, ir pensando en pequeños negocios que con el tiempo generen grandes inversiones. Y todas las empresas, por ahí veía que grandes empresas como por ejemplo Google o Microsoft, iniciaron simplemente en un garaje dentro de una casa. Y hoy por hoy son de las empresas más grandes de todo el mundo entero. Entonces la idea es que eso toma su tiempo. Igual si sabían, Coca-Cola dentro de su primer año solamente vendió unas 45 botellas de la bebida. Y hoy por hoy sabemos que Coca-Cola es quizás de las economías más sólidas dentro del mundo, las empresas más sólidas económicamente dentro del mundo. Entonces la idea es esa, ganar, invertir y ganar y volver a invertir. Entonces también, pues obviamente ya con estos recursos financieros que tenemos, con este dinero que alcanzamos a ganar, podemos seguir invirtiendo, lo que hablábamos anteriormente, en recursos capitales. Recursos capitales que son pues el material físico o los recursos materiales tangibles dentro de la empresa. Desde las maquinarias especializadas, como por ejemplo si mi empresa es una cortadora, pues me dedico por ejemplo a la producción, no, a la transformación de acrílico, entonces desde una máquina láser, que es la empresa o la máquina especializada para el trabajo en acrílico, hasta la silla donde yo me siento para trabajar. La silla que yo uso es un recurso capital dentro de mi empresa. Ahí están, por ejemplo, los vehículos que yo uso para transportarme, los computadores, desde lo más básico, todo el material que yo pueda, que sea tangible, yo lo puedo decir que es un recurso de capital dentro de la empresa. Estos recursos básicamente lo que hacen es apoyar la producción y la creación de otros recursos. Por ejemplo, si yo tengo nuevamente una fábrica de zapatos y tengo una máquina, no sé qué máquina será, pero una máquina que corta las suelas de los zapatos, esa máquina que corta la suela de los zapatos es un recurso capital en sí, pero nos ayuda a crear otro recurso capital que son los zapatos. Entonces, ayuda a la producción y a la creación de otros recursos. Y los recursos tecnológicos, como les decía, no se refiere a las tablets, celulares, computadores de alta generación, alta tecnología que tenemos, sino básicamente a las tecnologías propias
que tiene la empresa. Es decir, si mi empresa desarrolló una tecnología para llevar, o un programa, un software especializado para llevar la contabilidad dentro de la empresa, eso es un recurso tecnológico. El conocimiento que tienen los empleados en determinado tema, eso es un recurso tecnológico. Entonces son recursos intangibles. Podemos mencionar también, por ejemplo, las patentes. En este caso, la patente que genera una empresa, pues eso es un recurso tecnológico de la empresa. Más bien va enfocada no al concepto de tecnología como nosotros lo conocemos, sino al concepto de conocimientos propios de la empresa. Entonces recuerden que en la clase pasada hablábamos de los objetivos de la administración, pues esos objetivos de la administración se cumplen dentro de una empresa. Una empresa tiene que planificar, organizar, direccionar y controlar. Entonces, si nos vamos al tema de la planificación, básicamente es la estructuración conceptual de los elementos de la organización, teniendo en cuenta la misión. Es decir, cómo voy yo a crear o a generar ganancias dentro de mi empresa a partir de el cumplimiento de los objetivos, el cumplimiento de la misión, el cumplimiento de la visión, y cómo organizo mi empresa para que eso funcione. Hablamos de la organización la podemos ver como un sistema de engranajes, donde cada uno de los recursos tiene que estar engranado con los otros. Los trabajadores tienen que estar trabajando en conjunto para que toda la empresa fluya en la producción. No hacemos nada si, por ejemplo, tenemos un buen equipo de producción donde producen la cantidad suficiente para satisfacer la demanda, pero no tenemos un buen equipo de ventas, por ejemplo. Podemos tener un montón de productos almacenados, y vuelvo a la empresa de zapatos. Si yo tengo mi empresa de zapatos y fabrico 20 pares de calzados al día, pero solamente el equipo de ventas está vendiendo 2 o 3 al día, pues de nada me sirve. Yo puedo fabricar de la mejor manera, pero si uno de los equipos no está funcionando, pues no hay organización dentro de la empresa. Por el contrario, si los vendedores pues logran vender mucho y tienen muchos pedidos, pero la producción no da abasto, no cumple con su función, ya hay otro problema. ¿Por qué? Porque la empresa tampoco está vendiendo, digamos que por parte de un engranaje que no está funcionando. Tengamos en cuenta también que estas disfuncionalidades, llamemos así, dentro de la empresa pueden ocurrir por falta de planificación. Porque, por ejemplo, si yo planeo fabricar 20 pares de zapatos al día, pero contrato una sola persona en producción, pues imposible que una sola persona en producción vaya a fabricar 20 pares de zapatos al día. Entonces, no es necesariamente un error o una mala ejecución del trabajo por parte de una parte de la empresa, de un sector de la empresa, sino en muchos casos puede verse a una mala planificación. Entonces, la dirección son las labores necesarias para la conducción y el liderazgo de la organización. En este caso, pues, una vez que tenemos todo marchando como debemos, pues ahí es donde entra la dirección, ahí es donde entra el liderazgo y todos los buenos consejos que puede dar un líder, no necesariamente un jefe. Y por último, el control. Cuando nos damos cuenta, seguimos con el ejemplo de los zapatos, que el equipo de ventas está vendiendo, o está alcanzando los pedidos, pero la producción no está satisfaciendo esa demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que ejercer un control y saber por qué no se están generando esas ventas, esa cantidad de producción suficiente. Ahí es donde uno puede decir, bueno, lo que pasa es que no hay suficientes trabajadores para cumplir con la demanda, o las máquinas que tenemos no cumplen con los requisitos mínimos para trabajar, o, por ejemplo, están fallando porque son muy ineficientes en el trabajo. Tienen todos los elementos, pero no los fabrican en un día. No están llegando los suministros a tiempo, entonces ya es un error de compras, porque los de compras no están llevando la materia prima en el momento necesario. Entonces, todos son los elementos que tenemos que tener a la hora de controlar, de hacer control, de diagnosticar los procesos dentro de nuestra empresa. Listo, esos son los conceptos básicos de una empresa. Definición,
tamaño, clasificación y los recursos. Básicamente eso es lo básico de una empresa. Ya dentro del proyecto todavía no, pero sí en el Classroom ya encontrarán un material, este material y un material complementario, pues para que puedan de pronto profundizar un poquito más el concepto de empresa. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta para pasar a la siguiente sección, que es la necesidad del mercado, cómo determinar o esta metodología donde vamos a ver cómo veo o cómo determino esas necesidades del mercado. Listo, entonces hasta el momento pues vamos todo bien. Entonces, veamos esto como un ciclo. Hay un problema que es la fase inicial. Simplemente yo me voy a dar cuenta de, por X o Y razón, yo me doy cuenta de que hay un problema, una necesidad o una oportunidad. Yo tengo que profundizar y ver si realmente eso se convierte en un problema real o simplemente es una percepción desde mi punto de vista. Cuando ya yo defino que eso es un problema real, yo comienzo a plantear o a idear soluciones potenciales. Es decir, tengo que comenzar a probar, tengo que comenzar a ver, tengo que empezar a clarificar una idea. Y por último, una vez tenga todo eso desarrollado, pues ya me toca poner en funcionamiento una solución que realmente funcione, que realmente solucione el problema inicial. Esto puede convertirse en un ciclo porque una vez que surge esto, puede que surja otro problema y me toca iniciar nuevamente este ciclo. En la etapa de definición y de ideación ocurre el brief de diseño. Es decir, aquí es donde yo determino la necesidad de mercado en esta zona de aquí y aquí es donde yo planteo las soluciones. Ya acá estaríamos hablando de prototipos o todos estos elementos que nos sirvan para comprobar la solución que yo planteo. Entonces, para tener en cuenta, ahí me quedó sonando mucho desde que yo conocí este concepto, que aunque no lo parezca, hay una hipotética fórmula matemática que nos puede ayudar a determinar un problema. Y es básicamente comparar lo que yo tengo actualmente con lo que yo necesito o lo que yo deseo. En este caso, pues podríamos decirlo con lo que yo o con lo que el mercado necesita. Lo que el mercado tiene actualmente o lo que el mercado, compararlo con lo que necesita o lo que desea el mercado. ¿Cómo así? Y esto quizás los estudiantes de diseño ya lo conocen del semestre anterior que estuvieron conmigo. Y la pregunta clave que siempre hago para saber cuándo hay una necesidad y cuándo no, yo les pregunto a ustedes, ¿el no tener dinero es un problema? Creo que los estudiantes de diseño pues ya deben conocer porque es la pregunta que siempre hago. Entonces, que alguien me diga o quién dice que el no tener dinero sí es un problema. Alguien que me diga, sí, profe, tener dinero es un problema. No tener dinero es un problema. Ok, por aquí Cielo dice que no tener dinero sí es un problema. Ahora yo te la pongo de este modo. Eso es lo que tengo. No tengo. Bueno, Meiri, adelante. Buen día, profe. La verdad, con respecto a eso, creo que, ¿cómo es que se llama? Uno tiene que decir que no siempre, no necesariamente uno necesita tener el... Se te escucha un poco lejos. Lo siento, profe. Listo, Profe, continúa. no siempre es necesario tener un recurso capital para iniciar un negocio. Sí se necesita Ok, para de pronto la producción general, pero digamos que para tener para el negocio inicial no es necesario. ok, pero estamos hablando en términos generales. Si a ti yo te digo, pues en tu caso, y te lo pregunto a ti, si yo te pregunto a ti o a Cielo que respondió que sí, yo le pregunto a cualquiera de las dos, ustedes no tienen dinero, supongamos, entonces eso para ustedes es un problema. Mm,
En el caso del cielo, supongo que dice que sí. En tu caso, Mary, dirías que sí es un problema si tú no tienes dinero. Bueno, yo solamente estaría como que enfocada en la idea, en construir la idea y cuando consiguiera el dinero, sí, o sea, sí sería un problema porque ya tendría que buscar dinero para conseguir la producción, para Ok, poder ejecutar la ahí hay producción. algo. Listo, cielo, pero veamos esto, como tú respondiste que sí. Si tú entonces fueras una ermitaña que vive por allá, por la Sierra Nevada de Santa Marta, por decir algo, que vive de las, o que se abriga con las pieles de los animales que caza y que come de la naturaleza, de las frutas que recoge y de los animales que caza, en ese caso, ¿sería para ti un problema el dinero? Pues si estoy acostumbrada a ese ambiente de vivir así, pues supongo que no. Pero igual si yo viviría así, pues sí también sería un problema. Perfecto, entonces ahí es donde entra a cabo o entra en juego esta fórmula que les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque solo decir no tengo dinero no se convierte en un problema. Incluso yo viviendo hoy aquí en la ciudad de Cartagena, no tener dinero no puede ser un problema. No necesariamente puede ser un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, mi carro, pero mi carro me lo mantiene mi papá o una herencia, bueno, la herencia es dinero, entonces digamos, el carro me lo mantiene mi papá es el que paga la gasolina, los repuestos, todo, mi mamá es la que me da la comida, vivo bajo el techo de mi mamá, por darles un ejemplo. Entonces, ¿para qué yo necesitaría dinero? Pues no lo necesito porque yo tengo todo. Si quiero ir a rumbear, pues le pido dinero a mi mamá y listo, yo no tengo problema. No tengo problema por no tener dinero. El problema es cuando no tengo dinero y sí lo necesito. Entonces hay que contextualizar este tema del problema. ¿Por qué? Porque es comparar lo que hay con lo que se tiene. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a algo más elevado, digamos hoy por hoy, no, profesor, yo creo que el problema es la ergonomía de las cucharas no es ergonómica. Ok, pero si la gente realmente no necesita la cuchara, sino que está comiendo con una hoja de plátano, ¿por qué sería un problema la ergonomía de la cuchara si la gente no tiene esa dificultad? Entonces, ahí es donde entra la idea de cómo plantear un problema, simplemente haciendo una diferenciación entre lo que hay y lo que se necesita o lo que se desea. Entonces, que nos quede muy claro ese concepto. El problema hay que contextualizarlo y entenderlo, no solamente como un decir, no tengo dinero, ese es el problema, ¿no? El problema es que no tengo dinero, pero necesito dinero para pagar mis estudios o para pagar mi casa, para pagar el arriendo, para comprar comida. Ahí sí es un problema. Mientras tanto, pues no hay ningún tipo de inconveniente con no tener dinero. Entonces, que nos quede muy claro ese concepto. Bueno, cuando estamos acá hablando del problema, surge en esta etapa, cuando vamos a profundizar ese problema que ya conocemos, surge un término conocido dentro del mercadeo que se llaman los insights. Hablemos un poquito de los insights. Los insights es durante cualquier tipo de investigación cualitativa o cuantitativa, investigamos muchos datos, pero de esos datos pocos son relevantes. Entonces, aquí es donde surgen los insights, es decir, qué cantidad de datos o de la información que yo recolecté es realmente importante para cumplir con mi objetivo, para determinar mi problema. Entonces definimos los insights como descubrimientos, necesidades, deseos latentes, aspectos ocultos y a veces de manera inconsciente de los usuarios que surgen tras una investigación profunda. Es decir, y vamos a entenderlo, ahorita vemos eso, vamos a entenderlo con esta imagen. Creo que todos hemos ido al doctor y todos le hemos mentido al doctor. Cuando el doctor le dice, se está tomando las pastillas, y usted dice, sí, claro, doctor, puntualito me las estoy tomando, pero no se las está tomando. Y el doctor, pues ya por su conocimiento, ya él sabe que usted no se está tomando las medicinas. ¿Por qué?
por los resultados de los análisis, por el color de su piel, no sé, por cómo lo vea, pero el doctor ya sabe que realmente usted no está cumpliendo con su medicación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay que diferenciar lo que dice que hace el usuario, es decir, si usted se pone a hacer una encuesta con los usuarios le van a responder lo que usted quiere escuchar y no lo que realmente pasa. Por ejemplo, si más que todo para las niñas, si las niñas, pues es una escena típica como de película, de serie, de novela. Va la joven adolescente donde el médico acompaña a la mamá y el médico le pregunta, ¿es usted virgen? ¿Mantiene usted relaciones sexuales? La niña ante la situación obviamente dice, no, yo no tengo relaciones sexuales, pero la verdad es otra. Obviamente hay una situación que la obliga a ella a responder lo que la mamá quiere o lo que el papá quiere que le está acompañando en la cita. Entonces ya es malicia del doctor determinar la realidad o no de eso que le está diciendo en este caso la paciente. Y el ejemplo es claro para nosotros. Muchas veces las encuestas que hacemos nos están determinando lo que nosotros queremos escuchar y no lo que en la realidad ocurre. Entonces ya veremos más adelante qué vamos a hacer para intentar determinar esas realidades de mercado. Entonces veamos, este fue un ejercicio de sus compañeros de la asignatura de Publicidad y Mercadeo que básicamente nos demuestra un insight. Y es simplemente el Gatorade, no sé si se lo mostré anteriormente, o les hablé del ejemplo, estas chicas cogieron ese mismo ejemplo para trabajar, y básicamente era el público objetivo del Gatorade son los deportistas. Pero hay un insight, es decir, hay una verdad oculta que nadie se da cuenta, y es que el Gatorade realmente, o uno de los grandes usuarios de los Gatorade, son las personas con guayabo al día siguiente para la hidratación. Entonces ahí yo podría determinar o sacar un insight que me diga, las bebidas hidratantes no son solamente para deportistas de alto rendimiento. Y en este caso, este insight lo determiné desde el mercado. Es decir, lo determiné desde que yo vi el lunes en la mañana. En este caso, la publicidad va enfocada a que después de un día de una noche de parranda, el día siguiente puedes estar tranquilita en el trabajo porque tienes Gatorade. No necesariamente tienes que ser deportista de alto rendimiento para tomar Gatorade. Entonces, eso es un insight, una verdad oculta. Y veamos. Un insight son frases concisas que sintetizan un aprendizaje. Así como les dije en el ejemplo, un insight es decir, las bebidas hidratantes no son exclusivas para deportistas de alto rendimiento. ¿Necesita un contexto para tomar sentido? Pues obviamente que sí. Si yo digo solamente esa frase y no les mostraba todo el tema del Gatorade, de la persona enguayabada y todas estas cosas, pues no se iba a entender. ¿Está conectado con los usuarios? Obviamente que sí. El insight es realmente el usuario o el mercado el que nos lo da. Nos ayuda a buscar soluciones. Es una mirada al mundo desde otra perspectiva. En muchas ocasiones los insights plantean cuestiones incómodas y regresamos al ejemplo del médico cuando tenemos que, por ejemplo, el médico, en este caso, por X o Y razón, se da cuenta de que esta niña sí mantiene relaciones sexuales con su novio o con quien sea, pues él va a tener que decir, no, pero es que la verdad es que usted por los exámenes que le tomé, aquí nos damos cuenta que usted mantiene relaciones sexuales. Es una verdad que en muchos casos, en este caso, incomodaría a la mamá que está presente y a la hija, obviamente que sí. Entonces, muchas veces esos insights, esos determinantes que nos da el mercado, pues ahí nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que no son del todo bonitas. Hablan de la hora y de lo que está sucediendo en el momento socioeconómico del usuario. Este insight va obviamente acompañado del tema económico. ¿Por qué? Porque es diferente determinar situaciones en una persona estrato 5 que en una persona estrato 1.
Son puntuales, es decir, van directo al grano, frases cortas y fáciles de recordar, y eso nos ayuda a crear o a ver, a empatizarnos con un problema desde otra perspectiva. Entonces, para determinar esos insights, y aquí le pongo esta imagen con una máscara, porque básicamente los insights lo que nos ayudan es a quitarle la máscara al usuario, es decir, a ver realmente su cara y no a ver lo que él quiere que nosotros veamos. Entonces surge esta herramienta que se llama una ficha de usuario o ficha de persona. Es una herramienta que nos permite visualizar para quién estamos diseñando, cuáles son sus objetivos, necesidades, problemas y forma de vida. Básicamente, esto es una ficha de usuario, un análisis de una persona. Entonces, para esta metodología lo que hacemos es que tomamos una persona, un modelo de persona, un arqueotipo de persona que representa una comunidad detrás de ella con características similares. ¿Cómo así? Un modelo de persona representa un grupo de usuarios con un comportamiento y atributos en común, pero diferentes tipos de usuarios. Es decir, con este análisis que yo hago, yo me doy cuenta de que las personas, por ejemplo, de sexo masculino, que tienen una edad de entre 40 y 50 años, que residen en la ciudad de España, en el país de España, en Barcelona, tienen tales y tales y tales características. Entonces nos funcionan como soporte para las fases de diseño y desarrollo. Ayudan a identificar a una persona dentro de un grupo de clientes. Una buena ficha es específica, fácil de recordar y tiene información de valor para el diseño. Entonces, básicamente, esto es lo que contiene: los datos personales, los datos demográficos, una fotografía y toda esta información. Vamos a ir, lo importante aquí es esto, una frase representativa. Y ya veremos un poquito ese concepto de la frase representativa. Entonces, el objetivo de esta ficha es sintetizar y reflejar los insights. Obviamente, de todo lo que investigamos, poder sintetizarlo en algo muy concreto. Nos ayuda a co-crear, es decir, nosotros vamos a diseñar con ayuda del usuario porque vamos a conocer sus necesidades, sus gustos, sus satisfacciones, sus limitaciones, etc. Nos ayuda a validar porque los insights, una vez tengamos esa información, nos va a ayudar a saber si nuestro producto realmente funciona o no. Y aquí vemos pues esta imagen. Pues lo que ella representa es simplemente está en un computador, pero hay miles de cosas detrás de ella. Su vida familiar, su vida emocional, su trabajo, sus estudios, su vida social. Es decir, todas esas cosas que hay detrás de una persona. Y nos ayuda a empatizar, porque estamos viendo el problema de una manera real. Entonces, esto es un ejemplo de una investigación que yo hice para que entendamos un poco más el concepto. Básicamente, en este punto yo describí, y fue una investigación para bueno, también fue un trabajo académico. La idea era desarrollar una aplicación basada en la alimentación. Entonces, yo hice este estudio. Básicamente, lo que uno hace es una charla con el usuario. Una charla u observación, con unas preguntas preparadas, pero no preguntas que te cierran la respuesta. Es decir, tú le vas a... No es una entrevista al decir, señora, ¿qué come usted por las mañanas? Yo como huevo. Y por el mediodía, no, yo como pastas. Y por la noche, yo como carne. No, la idea es generar una conversación. Si a la primera pregunta te responden, ¿qué come usted por las mañanas? No, yo desayuno huevo. ¿Y el huevo cómo lo prepara? Ah, no, yo lo frito un poquito y le echo un poquito de sal. ¿Qué tanta sal usa? ¿Usa suficiente? Bueno, yo creo que uso demasiada sal. ¿Le gustaría entonces a usted dejar un poco de lado la sal? Sí, claro, porque yo pienso que la sal es perjudicial para la salud, pero necesito igual ponerle sal a las comidas. Ya ahí nos vamos dando cuenta que esta señora, con esta respuesta que dio,
se preocupa por una alimentación, en este caso, baja en sal. Ahí, sin que ella nos dijera, ya determinamos un insight. Entonces, yo este estudio lo hice con mi mamá para esta ficha y básicamente la describí a ella como un grupo de usuarios y el insight que yo determiné es que para mi mamá el perro es parte de la familia. ¿Y eso en qué me sirve? En que yo voy a desarrollar una aplicación, y aquí está. Esta frase obviamente la determiné yo después de todas las preguntas, de todo lo que yo hice, y esta es de pronto una frase que puede escribirla para lo que yo estoy buscando. Nuestro perro es parte de la familia, vive con nosotros, duerme con nosotros y por lo tanto come con nosotros. Entonces ya yo ahí tengo un punto importante para saber que yo puedo hacer o desarrollar una aplicación que incluya también a la mascota. ¿Por qué? Porque mucha gente, representada en este caso por mi mamá, ayuda o ayuda no, piensa, tiene una mascota y una mascota se alimenta y es importante dentro de la familia de muchas personas. Entonces, obviamente, tuve que describir ciertos elementos, como por ejemplo, si voy a desarrollar una aplicación, tengo que tener en cuenta que esta no es muy buena con la tecnología. Entonces, la tecnología, pues, debe ser muy básico de usarla. Debe ser muy básica porque de pronto las señoras de edad mayor, pues, no son muy hábiles con el tema de la tecnología. Entonces, todas estas cositas me van a ir ayudando. En este caso, ustedes lo van a hacer enfocados a su idea de negocio. Sacamos 2 fichas. La idea era sacar 2 fichas. La primera fue con un usuario. Ahí describí que dentro de mi aplicación puedo incluir los perros. ¿Por qué? Porque para esta señora, representada por mi mamá y representando a miles de usuarios, es importante la mascota dentro de la alimentación. Y por acá lo hice también, pues otra de las entrevistadas fue mi esposa. Y en este caso, ¿qué determiné yo? Bueno, que aquí hay un ritmo acelerado de vida, donde muchas veces cada uno de los usuarios tiene necesidades alimenticias diferentes, por cuestiones de salud, por cuestiones de actividad física, de trabajo, de deporte, etc. Pero a su vez, esta persona, en este caso representada por mi esposa, dice, me encanta cocinar, pero no tengo tiempo para preparar 2 tipos de comida, según lo que quiera y necesite mi esposo o yo. Es decir, ella tiene la intención de preparar una comida de acuerdo a las necesidades nutricionales del esposo y una comida de acuerdo a las necesidades nutricionales de ella. Sin embargo, el tiempo, el ritmo acelerado de vida, el trabajo, la oficina, pues no permite que eso ocurra. Entonces toca, obviamente, preparar un solo tipo de comida. Entonces ya yo ahí empecé a pensar que mi aplicación puede incluir dentro de la misma aplicación diferentes regímenes alimenticios independientemente del usuario. Es decir, tratar de suplir todas las necesidades alimenticias con un solo tipo de comida que incluya también al perro, porque la aplicación obviamente es una sola. Entonces aquí incluir al perro e incluir diferentes tipos de comidas que puedan comer todos los miembros de la familia. Entonces así determiné yo hacia dónde iba a desarrollar yo mi aplicación de comida. Entonces la foto, pues ¿para qué sirve la foto? Para que tú entiendas el contexto de esta ficha. Simplemente una señora mayor, una cocina de fondo y un perro. Entonces ya yo entiendo que aquí hay un perro por algún lado, hay una señora mayor. Y por acá tenemos una joven que se nota que está como un poquito atareada con temas de trabajo. Entonces ahí vemos que hay un contexto que nos ayuda a empatizarnos con este usuario. Entonces, no puse las conclusiones, pero bueno, aquí las conclusiones básicamente se las di. Vamos a ver si de pronto en la otra presentación, porque la idea no es solamente colocar pues la ficha, sino las conclusiones de esa ficha. Vamos a ver si la tengo aquí a la mano.
ya nos queda muy poco tiempo. Vamos a ver si en esta presentación sí está. No, tampoco la anoté. En todo caso, bueno, yo se las mandaré, se las complementaré, pero aquí las conclusiones fueron esas. Los insights que yo determiné era diferentes tipos de alimentación o un tipo de alimentación para diferentes tipos de usuarios, porque suplen necesidades alimenticias de todos los tipos de usuarios. Y en este caso, pues, que incluya también una mascota, porque una mascota es parte de muchas familias en nuestro contexto. Entonces, chicos, básicamente esa es nuestra presentación del día de hoy. Obviamente había un trabajo en clase, pero vamos pues, a incluir esa información dentro del trabajo para la próxima semana. La próxima semana, pues, obviamente vamos a hacer una ficha de usuario. Entonces, la idea es, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Primero, de manera individual. Cada estudiante va a realizar solamente por ahora el estudio a partir de charlas y observaciones a 3 personas para determinar diversos insights y sacar conclusiones. Eso lo hacemos de manera individual. Luego se juntan con su... Obviamente, todo esto es enfocado a la idea de negocio que ustedes tienen. Si nosotros, por ejemplo, estamos pensando en el caso de Fernando, que estamos pensando en personas con pequeñas oficinas, pues yo no puedo ir a proponer o hacer esta charla, esta observación con un estudiante de bachillerato, porque obviamente él no me va a reflejar lo que estoy buscando. Tendría que buscar personas asociadas a este tipo de negocio. Entonces, la idea es que lo hagan primero tres observaciones, o sea, 3 personas diferentes, las charlas, las observaciones, pasar un rato y ver qué es lo que está haciendo. Sacar los insights de manera individual y las conclusiones. Luego con eso vamos a analizar en grupos de trabajo las diferentes conclusiones y los insights y vamos a condensar la información en 2 fichas de usuario, es decir, 2 modelos como estos que yo les presenté, como estos, o como estos, o como estos. Igual pueden buscar en internet ficha usuario o ficha personas y van a encontrar ejemplos, simplemente la forma como organizar. Con la presentación, pues se darán cuenta mínimamente qué información debe contener. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver para la próxima clase? Vamos a ver una infografía, una presentación o una diagramación donde primero se muestren las evidencias de que sí realizamos los estudios. Ustedes verán si toman fotos, si graban las entrevistas. Si graban las entrevistas, pues obviamente no van a poner pues toda la grabación, sino simplemente los apartes importantes, lo que escucharon, de donde sacaron la información. Vamos a hacer en el mismo documento las conclusiones y los insights de manera individual. Simplemente el trabajo de tal estudiante del grupo sacó tales conclusiones y tales insights, y las 2 fichas de usuarios generadas por el grupo y sus respectivas conclusiones. Básicamente eso es lo que vamos a realizar. Y por acá entonces, muy rápidamente, ya se nos acabó el tiempo, pero para que lo veamos, les voy a compartir. Y también les voy a dejar entonces el link para que ustedes analicen y de pronto vean en ese pequeño, pues, ejercicio que yo hice, cómo plantillo las evidencias, y simplemente fue esta de aquí. Esta es la aplicación que desarrollé y aquí están las evidencias de cómo hice yo las entrevistas. Es que sea una nutrición. Muy buenos días, estamos con la señorita Carmen Herrera y vamos a iniciar nuestra pequeña entrevista acerca de los temas de nutrición. Lo primero es preguntarle a nuestra entrevistada ¿con quién vive ella?
Hola, buenos días. Yo vivo con mi esposo. Y cocinas para él, supongo. Sí, solamente para él y para mí. ¿Cuántos años tiene usted y su esposo? Mi esposo tiene 33 años y yo 29. ¿Y qué le preocupa en los temas de nutrición en cuanto a usted y a su esposo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué considera usted que es importante en esos temas de nutrición? Bueno, para mí lo importante es que sea una nutrición completamente balanceada. Bueno, ahí pues ya alcanzamos a escuchar, no sé si se escuchó da mucho, pues ya por el afán, pues ya no pude compartirlo como era. Igual yo les comparto el link, pero la idea es eso, que hagamos observación y entrevista y generemos esto que nosotros llamamos dentro del mercadeo los insights. Entonces, chicos, pues cualquier cosa, pues quedo atento a sus dudas, pero básicamente esa es la actividad, ya la tienen en Proyecto E y les voy a colgar el link, pues para que con el detalle, pues puedan ver que realmente no es una entrevista como tal, sino más bien es una charla, una conversación donde van surgiendo temas que a la final se convierten. Obviamente uno va encaminando esas observaciones hacia lo que uno quiere determinar, hacia lo que uno quiere, pues, investigar y saber a fondo si eso es importante o no. Listo, chicos, entonces les deseo un feliz resto de día. Cualquier cosa quedo atento. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber. No tengo problemas. Profe, disculpe, ¿puedo hablar con usted un momentito? Sí, claro, cómo no. Bueno, buenos días. Primero me quería disculpar por llegar tarde a la clase. Tuve un problema con el módem y, bueno, se mojó. Entonces, por eso me tocó pedir una clave Wi-Fi aparte. Me cuenta mi compañero Camilo que al inicio de la clase usted le había preguntado por los compañeros. Entonces, era para decirle eso, pues como no pudimos exponer hoy, si era posible la siguiente clase, igual todo está subido en Classroom desde antes. Sí, claro, lo que sucede es que si se dan cuenta, mira, terminamos apuradito, entonces pues en todas las clases no vamos a poder pues ver todas las presentaciones. Bueno, vamos a dejar de grabar ya. No vamos